Ante todo, muchas gracias por estar presentes esta noche. Esta noche es brevemente la presentación de un mini proyecto de nuestra compañera Cristina, que es una alumna que ha trabajado durante muchos años en varias compañías peruanas y que en la última compañía que estuvo básicamente en el sector construcción. Esta persona, Cristina, ha llevado el programa Lean Moonshine, un workshop donde va a aprender básicamente cómo podemos crear dentro de nuestras plantas un área donde podamos tener las facilitaciones para crear nuestra propia tecnología con los materiales a mano. Bien, hoy tenemos como invitados además a nuestro primer alumno en Australia, que ha sido el primer vencedor del reto. El reto para poder ser facilitador de Lean Moonshine. Y tenemos adicionalmente a eso a César Flores, que es aparte de ser un amigo, es una persona que lidera el tema de Lean Moonshine en México, y es una persona que tiene mucha experiencia implementando, ha vencido muchos retos para lograr tener un Moonshine sostenible en su planta, y en otras plantas donde también implementó esa técnica. Muchas gracias, así que brevemente voy a explicar de qué trata Lean Moonshine para luego ir a la presentación de nuestro alumno. Bueno, básicamente, como lo hemos comentado muchas veces, Lean Moonshine no es una palabra o una técnica necesariamente que se conozca en Japón, porque el término viene exactamente de Estados Unidos. Es decir, la cultura en verdad de crear inventos en nuestras plantas es una cultura que tenemos los seres humanos, pero el tema principal es que los japoneses han sabido explotar muy bien cómo tener áreas fantásticas donde tienen las máquinas a la mano para poder crear inventos fácilmente. Pero esta cultura de creación de inventos en las plantas japonesas no tuvo un nombre específico, es algo cultural, como ya les hemos dicho muchas veces, es como tomar el agua. Quizás nosotros tenemos en cada uno de nuestros países una forma especial de tomar el agua. Algunos prefieren tomarla con una botella, otros con un vaso, ¿verdad? Cada persona tiene un estilo diferente de tomar agua. Entonces, Moonshine llega a Occidente con la primera implementación de Kaizen en muchas plantas japonesas, en muchas plantas americanas, perdón, con el japonés llamado Shiro Nakao, que es un gran precursor de nuevos métodos de fabricación, de nuevos estilos de mejora continua en las plantas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Shiro Nakao empezaba a hacer esto que para nosotros es especial, esta creación de pequeños inventos para que las máquinas sean más flexibles de poder posicionarse, para que un tiempo de cambio de lote de producción sea más rápido de hacer. Cuando empieza a hacer estas mejoras con los recursos a mano, es que los americanos le preguntan exactamente cómo se llama esta técnica que nunca nos enseñó, o que nunca nos habló, y él no sabía qué exactamente decirle. Entonces los americanos le dicen, esto es Moonshine, porque nosotros le llamamos Moonshine a esta creación de las cosas, de inventos con lo que tenemos a mano. Entonces, básicamente es así como le terminan llamando a esto Lean Moonshine, ¿verdad? Entonces, es, es una cuestión o un comportamiento cultural que viene de Japón, pero que tuvo un nombre en Occidente con las primeras implementaciones de EPS en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Básicamente es como nace el término Lean Moonshine y esta cultura que ahora está llegando a Latinoamérica, ¿de acuerdo? Bien, básicamente es eso. Tenemos muchos estilos de cómo gestionar plantas, áreas Moonshine en las compañías. Tenemos el estilo de Boy, que básicamente es hacer una batalla de mejoras, de ideas, una vez al año, y, y tenemos el otro estilo que es un estilo más europeo, o el estilo que manejan Volvo y Bosch, que básicamente es un área independiente, con una persona a cargo, un coordinador, como es César Flores, ¿verdad? Son dos estilos marcadamente diferentes. Bien, ahora sí, luego de haber explicado obviamente de qué trata o el concepto Lean Moonshine, procedemos a ver la pequeña presentación de nuestra compañera Cristina. Cristina, ¿pasa contigo? Sí, correcto. ¿Qué tal? Buenas.
Ahora sí, déjame ver si es que tengo la opción de habilitar de... ¿Tienes la Para opción compartir. Ujú. de compartir? Permitir que se cambien. Ya. Si tienes la opción para poder compartir pantalla. Estoy probando. Todavía no. Falta que lo habilites. Comentan. Tenemos que permitir este puente, compartir pantalla. A ver. Listo. Un momento. Vamos a ver. Ya, ok, perfecto. Este fue el proyecto que justamente, que es parte del curso, que el reto es justamente hacer caer un huevo desde aproximadamente 3 metros de altura, sin que se rompa cuando entre en contacto con la superficie. Entonces, algo que yo inicialmente, en este caso, visualicé más que todo fue mi análisis de escenario, ¿no? Donde yo exactamente yo vivía en un departamento, no es una casa. Entonces el piso justamente en este caso es laminado y las zonas donde yo tengo más libre para hacer ese experimento, en este caso es donde justamente el piso es de este material, ¿no? En comparación de repente de otros escenarios. Entonces justamente analicé eso. También vi justamente como conversábamos antes contigo, Roberto, la viabilidad, también utilizar el agua con sal y todo lo demás, pero yo no lo vi viable por el hecho de que si salpique, ¿qué pasa con el piso laminado? Se puede hinchar y al final levantar y causar posteriores problemas. Entonces justamente primero lo que hice es analizar en qué escenario yo me voy a situar, ¿no? Y qué materiales son los que debo utilizar y también regirme justamente a la condición 2, que son materiales que uno tiene cotidianamente y que yo tengo más que todo en mi casa, ¿no? Entonces, no es justamente, en este caso, es utilizar algo, materiales que no sean tan costosos, que estén a la mano y de tal manera de que uno pueda construir un prototipo, un biotipo de tal manera de que pues, pueda cumplir el reto. Entonces, parte de mí, por eso quedó descartado un poco utilizar el tema del agua o soluciones acuosas para en este caso lograr ese reto, ¿no? Eso es lo primero que analicé, ¿no? Igual ese trabajo también lo realicé, digamos, siempre cuando uno hace una mejora o ve un tema de cómo de repente crear o implementar, digamos, una nueva herramienta, ¿no? Se trabaja en equipo. Parte de eso, igual lo conversé con mi hermana, ella también es ingeniera industrial, ella se dedica más al tema de la logística, pero siempre el tema de la mejora siempre es un trabajo en equipo. Entonces, no es un trabajo que uno pueda de repente realizarlo, digamos, uno solo, porque uno se pregunta y se responde, o sea, es justamente, es ver, es validar exactamente lo que uno está pensando, los pasos que uno va a seguir, conversar con otra persona que pueda entender el mismo problema, que entienda la situación, cómo se debe realizarlo, y al final, en todo caso, tener o crear ya las propuestas que sean adecuadas, ¿no? Entonces, parte de lo que se vio fue esto, justamente, ¿no? No utilizar en este caso por el tipo de suelo que yo tengo, al menos en mi departamento. Entonces, se realizó algunas pruebas. Lo primero que fue utilizar la primera es una esponja que utilicé en este caso. Entonces, son dos esponjas que se utilizan más que todo para la limpieza que se tiene en la cocina. Lo que hice justamente es hacer una cavidad, en este caso de tal manera de que pueda ingresar ahí el huevo y así justamente también de tal manera lo puse con cintas alrededores para que se encuentre, digamos, el huevo bien posicionado y también el armazón o crear esa cámara de tal manera de que al final, ¿cómo se llama? Pueda, digamos, de repente soportar, ¿no? Lo que pasó justamente que en el momento de hacer el experimento, bueno, mide 2.4 metros, en este caso en mi departamento, a la altura, no era 3 metros tampoco, era justamente, sí, al momento de lanzarlo, el primer intento se rompió, y algo que me di cuenta justamente fue el espesor, ¿no? El espesor no era el adecuado, era muy delgado, no era muy delgado, entonces no fue algo de repente exitoso, ¿no? Y justamente eso es lo que ahí pensamos justamente de qué manera podíamos mejorar, ¿no? Porque si bien es cierto, la idea fue, ¿cómo se llama?, crear en este caso
un tipo de cámara, algo que pueda soportar de tal manera que caiga a la superficie. Ahí pensamos cómo es, y justamente como yo también traje en logística, vemos el tema que podría ser un material de embalaje que se tiene, y justamente como nosotros también al momento de comprar cosas, lo que son en este momento son cosas frágiles, ya justamente unas bolsas de burbujas en este caso. Entonces utilicé lo que teníamos ahí justamente, con eso, eso fue la segunda idea, ¿no?, que se hizo. En todo caso es una bolsa de burbuja. Lo primero que hice es como armar una especie de empaque, ¿no? Igualmente utilicé las esponjas, una esponja un poco ya más grande, con mayor dimensión, de tal manera de que pueda diseñar. Igual justamente armé en este caso la cámara donde el huevo se pueda estar bien posicionado y no tenga, digamos, no pueda moverse en ningún lado, ¿no? Quede correcto. Y también le puse al costado otras 2 esponjas más, de tal manera que pueda resistir. Entonces, al momento que se lanzó, ¿no?, obviamente se vio que justamente el huevo no se rompió. También justamente al momento de observar se vio justamente que ese tipo de material de embalaje resiste y hace que rebote, ¿no? Hace que rebote y no crea, en ese caso, elimina mucho la fricción. Entonces ahí también pensé, bueno, si resiste a 2.4 metros, justamente digo, ¿por qué no lanzarlo de repente de una mayor altura? Entonces justamente el otro tema fue de que ya lo lancé en este caso desde yo estoy en el piso número 5, ¿no? Y justamente hay una sala de estacionamiento que no es muy aparte, y aproximadamente es unos 15 metros de altura. Entonces, sí lancé en este caso con el prototipo, y igual, no se rompió. Si quieres vamos a ver, muestro el video, de tal manera para ver la evidencia. 1, 2, 3, ya, luz. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. ¿Abrimos? Sí. Vamos a ver cómo es el huevo. Vamos. ¿Me ayudas? Cristina, ¿Me ayudas a abrirlo, Dakota? Cristina, Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo está. Cristina, ¿Sí? ¿Están viendo el video? Disculpe. no tienes que compartir el video ahora. Desde una altura de más de 3 metros, esto fue Tienes que aproximadamente compartir el video ahora. desde 15 metros. ¿Sí? Si tienes que compartir el video. Se ha quedado en amplitud del Ok, no correcto. te preocupes. No te preocupes. Mejor lo comparto de nuevo, si porque se pasa esto. Voy a salir. Sí, creo que es porque compartes nada más se volvió otra ventana, entonces no te deja. Sí, Tendrás igual que compartirla o algo así. Sí, un momento, espérate. A ver, ahora sí. Voy a dejar de... Espérate, quiero compartir. Quizás has puesto solamente compartir el programa PowerPoint y tienes que poner compartir todo tu pantalla primera, ¿no? Sí, Sí, todo el lo escrito. claro. Todo el escritorio, exacto. Sí, correcto. Solo se comprende la pantalla nada más. Ya. Okay. Si no termina de compartir, igual lo pones para compartir el escritorio y pones el video. Ok, ahora sí. Vamos a ver si... Solamente vemos amplitud y alcance de la idea número 2. Ok, acá... Sí, hasta ahí nomás queda. Prueba de idea número 2. O si lo prefieres, puedo yo compartir, o sea, hacer la presentación del video que me pasaste por WhatsApp y lo vemos el video. A ver, quiero ver si te acaso puedo compartir. Ahora sí. 1, 2, 3, ya. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo.
¿Ya abrimos? Sí. Vamos a ver cómo es el huevo. Vamos. ¿Me ayudas, Dakota? ¿Me ayudas, Emma? ¿Me ayudas a abrirlo, Dakota? Vamos a abrirlo. Dakota, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo está. Muy bien, Emma, ¿tú también me ayudas? Ya, el reto fue lanzar un huevo desde una altura de más de 3 metros. Esto fue aproximadamente desde 15 metros. Y vamos a ver cómo está el huevo. ¿Ya? Vamos a abrir, abrimos. Con la tijera. Si es posible, con la mano las cosas. ¿Ya? Otra vez. Vamos a ver cómo está el huevo primero. Vamos a ver el huevito, ¿ya? Vamos a ver. El huevo. Ayúdame a sacar la foto. No, la foto es verde. Vamos a ver la foto. Pues limpiamos. ¿Dónde está el huevo? Vamos a abrirlo bien. Espera, la foto. Vamos a abrirlo bien. Esto lo abrimos. Sí, mi amor. De repente aquí está el huevo. Hay que buscarlo. Ahí vamos a ver cómo está. ¡Ah! Ahí está el huevo. Muy bien. Reto. Felicitaciones, Cristina. Cumplido. La evidencia es real. Felicitaciones. Cumpliste el reto, como te comenté. Es un orgullo para mí ver que es la segunda persona que logra vencer el reto. Sí, esta parte, como te digo, o sea, es algo que te pones a pensar. Igual, busqué información también previa en internet, ¿no? Busqué varias cosas y también busqué justamente qué es lo que yo puedo, digamos, tener en mi casa con los materiales que yo tengo y de qué manera yo lo puedo utilizar también, ¿no? Y también al momento pensé justamente que tenía que ser algo que sea fácil de lanzar y que no tenga mucho peso tampoco. Entonces, el que tenga las esponjas, el que tenga esto, hace ligero que cualquier persona pueda cargarlo, incluso un niño. La primera persona que lo lanzó en mi casa, hubo como 3 dentro del departamento, fue Dakota, mi sobrina, ¿no? Ella sola lo lanzó al toque. Entonces fue algo que justamente es que también me di cuenta, ¿no? Que sea ligero para cualquier persona que lo pueda lanzar al momento de hacerlo, no tan pesado ni nada por el estilo, y que al final se pueda utilizar y que sirva. Entonces fue elementos que utilicé digamos, en mi departamento que yo encontré, al igual que también analicé la situación, vi otras cosas, también vi las estructuras que se hacían muchas veces para colocar el huevito dentro de, como armar una especie de caparazón con alambre, forrados y todo lo demás, ¿no? Pero ahí, como te comentaba, tenía que justamente ver exactamente, diseñar un mayor arquetipo, porque, como te digo, si yo voy a colocar el huevito dentro de esa persona, tengo que ver exactamente cuando uno lanza, obviamente el aire mueve y por casualidad a veces se rompe, porque obviamente no cae tal y como tú lo estás lanzando. Entonces tienes que saber equilibrar el peso, ver eso, todo lo demás, ver todo el tema de movimiento, son varias cosas que entran ahí, que es un poco, digamos, al igual un poco más complejo, que también podría tener, ¿cómo se llama? Mayor cantidad de materiales y mayor cosas, ¿no? Entonces, estaba viendo y buscando y también, bueno, decidí por ese tipo de prototipo, que yo lo puedo encontrar en mi casa, es de bajo costo y que también lo puedo utilizar en este caso cualquier persona, ¿no? Lo adapté justamente en este caso a donde yo vivo, ¿no? Eso fue parte de mi idea, ¿no? Entonces, y a la vez como de conversar mucho, de repente en este caso con mi hermana, somos 3 hermanas que vivimos aquí más que todo, ¿no? Entonces, y es eso, ¿no? Entonces es un trabajo que se hace en equipo. Gracias. En verdad, eh, como te comenté, la parte más difícil de hacer el programa es darte un tiempo para poder fabricar tu prototipo. De momento solamente tengo 2 graduados, tengo 12 personas más que tienen que hacer tiempo. Es algo más, ¿cómo decirlo? Es muy difícil que alguien se dé el tiempo y que quiera vencer eso, ¿no? El reto de darte el tiempo y vencer el miedo a crear las cosas con tu mano. Bien, ahora tengo que hacerte las preguntas típicas que, bueno, que se les hice también a Carlos. Bien. Gracias, Carlos. Carlos, sí. Bien, ¿cuánto te costó vencer el reto Lean Moonshine, Cristina? ¿Y qué piensas que fue lo más crítico? ¿Cuánto, cuál fue el reto, cuánto te costó vencer el reto y qué fue lo que
lo más crítico, lo que tú pudiste decir, creo que mejor no presento y lo aplazo un mes o 2 meses más, porque si bien no lo he comentado aún, Cristina brevemente un día antes de Año Nuevo me dijo que este el programa y iniciamos eso y pasaron unos pocos días y ya estamos finalizando el programa, ¿no? Cristina ha sido muy decidida. En una semana culminamos toda la parte teórica y ya hace una semana ya estaba su mini proyecto, ¿no? Coméntanos. ¿Cuánto te costó vencer el reto y qué piensas que fue lo más crítico? A ver, parte de vencer el reto creo que uno es también tener sus horarios, ¿no? O sea, como toda persona también tengo cosas que en lo laboral que realizar, al igual que en la parte familiar es organizarme, ¿no? Y a la vez justamente también ver en mis horarios de qué manera yo podría justamente ver y poder realizarlo, que es para, la primera palabra es organización, ¿no? Entonces, y la segunda parte que yo siempre hago es el tema de que cuando yo me comprometo con algo, que es el compromiso, que para mí es importante, justamente es cuando alguien se compromete en hacer algo, es que siempre va a buscar un tiempo, un espacio para al final poder presentar lo que tiene que tiene previsto, ¿no? Que es parte de lo que, dentro de lo que yo elaboro y como parte, yo tengo 2 años de experiencia en el tema de mejora de procesos, entonces parte de lo que yo siempre hago, entonces es eso, ¿no? Primero buscar el compromiso de las personas, dos, siempre de lo que yo puedo proponer o puedo decir, ok, se va a realizar de esa manera o de esa forma, voy a buscar un tiempo, un espacio, voy a ver de qué manera me puedo organizar en este caso a todo el equipo, para lograr un objetivo, ¿no? Entonces son esas cosas que de repente es parte de lo que a mí me motiva, ¿no? Y también es un tema que como a mí me apasiona, entonces yo siento una motivación interna, ¿no? Que es algo en este caso intrínseco, y que justamente hace de que yo misma vea mis horarios, vea la forma en que yo pueda, ¿cómo se llama?, al final cumplir este reto, ¿no? Entonces es un tema que lo trabajo yo de esa manera. Al igual, como te comentaba, a mí me parece interesante porque muchas veces nos preguntamos exactamente, o al menos en Perú, no sé si en otras partes, ¿no? Yo puedo hablar de Perú, en Latinoamérica, en las empresas a veces muchas personas no saben qué es mejora, ¿no? O de repente les cuesta entender qué es mejora porque viven de repente, como lo digo, del día a día de manera reactiva. Entonces, cuando alguien vive de manera reactiva, digamos, es un poquito más complicado decirles a ellos, vamos a mejorar, tienen que hacer de esta manera, y tienen que entenderlo de repente con ejemplos o explicándoles de qué manera se va a realizar, viene el beneficio y todo lo demás. Entonces, es un poco de ir conversando con ellos paso a paso y de tal manera de que al final te enganchen, te compren la idea, se sientan comprometidos y también vean cuál va a ser el resultado, no solamente para la empresa, sino para todos en conjunto, ¿no? Creo que sí, no. Mira, y eso es algo muy importante porque si tenemos un área de creación de inventos en esta planta, darnos el tiempo también es importante, ¿no? Porque darnos el tiempo es importante también. Sí, sí, correcto. O sea, es la primera parte que siempre nace, por eso yo voy a dar mi tiempo cuando me siento comprometida a. Entonces, si yo encuentro lo que es el compromiso frente a ello, entonces es mucho más fácil porque ya las personas están aceptando justamente que deseo mejorar en esto, deseo que cambiar este método de repente de trabajo como lo he venido realizando, deseo, digamos, este año tengo esta meta y si deseo lograrlo, de repente no he hecho cosas como lo debería hacer, eh, he hecho kayakus, de repente no sabía qué es lo que era, entonces estoy aprendiendo, recién comienzo a escuchar, comienzo justamente a ver que alguien me empieza a guiar, entonces un poco más tolerante, entonces es un tema de que tiene que hacer el compromiso justamente y parten las empresas de la parte de la gerencia, ¿no? Entonces es muy importante, al menos las personas que trabajamos acá y en procesos, buscar ese compromiso de la parte de la gerencia, pero cuando tú tienes ese go, ese visto bueno, entonces justamente fluye más rápido, ¿no? Es más fácil, digamos, de repente que las otras personas también entiendan, porque también saben que en ese caso la alta dirección entienden lo que es la importancia, digamos, de implementar en este caso dicha solución o dicho tipo de mejora. Claro. Eh,
a ver, para relacionarlo esto con las cosas que pueden pasar en el Moonshine, ¿no? César, ¿sigues? Sí, no se escucha perfectamente, ¿no, César? Ok, por ejemplo, mira, para relacionar esta pregunta típica, ¿no? Que hemos hecho, ¿cuánto te costó hacer el reto Lean Moonshine y qué piensas que fue lo más crítico? Por ejemplo, Cristina nos dice que es darse el tiempo, ¿no? Darse el tiempo porque uno está ocupado con sus agendas, ¿no? O sea, al igual como nosotros estamos ocupados con nuestra vida cotidiana, para nuestra vida, de los hijos, los estudios y todo lo demás, en planta también estamos ocupados. Y como estamos ocupados en planta, a veces, por ejemplo, yo creo un nuevo abastecedor para una máquina, ¿no? Un nuevo abastecedor de frascos. Con la tecnología que yo tenga a la mano, y yo trabajo en una empresa farmacéutica, digámoslo así. ¿Ok? Pero para hacer esa prueba de máquina, para constatar que mi prototipo sí funciona y es real, también tengo que disponer del tiempo de la persona en planta, ¿no? O sea, del líder de producción, incluso también la gente de mantenimiento y la gente de seguridad, ¿no? O sea, las cosas están relacionadas. O sea, el mismo problema que tenemos para darnos el tiempo en la vida cotidiana para crear un prototipo, como el que hizo Cristina, también lo tenemos en planta. Darnos el tiempo para hacer que el prototipo que nos va a salvar la vida en la fábrica cumpla los requisitos que queremos, pero esos requisitos necesitan tener el aporte de ideas o el feedback, ¿no? de personas que no solamente somos nosotros, porque somos un equipo. ¿Verdad, César? Es correcto. Y es muy importante contar con la opinión de todos los participantes, desde el mismo operador hasta el mismo ingeniero que está tratando de diseñar. Exacto. Porque la idea, o sea, si bien el invento sale del área Moonshine, pero no es solamente, o sea, el invento no es solamente fruto de la idea de una sola persona. Como tú eres un gestor de ideas, ¿verdad, César? Es un gestor de ideas. Entonces, que las personas alimenten el prototipo. Así es. De hecho, las ideas no saldrían, en mi caso, los inventos no saldrían de mí si no hubiera previamente un problema a solucionar. Entonces, para que yo pueda crear una idea, primero necesito entender cuál es el problema. Al hablar con las personas y las personas que trabajan directamente en la línea te dicen, ¿sabes qué? Tengo este problema. Entonces tu mente ya empieza a trabajar en una solución. Así es, fantástico. En verdad, bien, vamos a ir con la segunda pregunta, pero estamos viendo cómo estas preguntas que parecen simples, en verdad están relacionadas. O sea, mejor dicho, crear un invento típico en nuestra casa con esponja está directamente relacionado con crear un invento en nuestra planta. Están así, totalmente relacionadas. Así que ahora vamos con la segunda pregunta, Cristina, que es, ¿qué te convenció a aprender Moonshine? Porque, como lo sabe César está tratando de mover el tema en México hace mucho tiempo. Es más, cuando yo no sabía casi nada de Moonshine, yo empecé a buscar y me di cuenta, yo empecé a ver algunos materiales de César y de Flex 5, ¿no? Que está en Estados Unidos, ¿verdad, César? Entonces, es muy poca, no es algo como la 5S que puedes comprar un libro y sabes del tema, ¿no? Eh, Quien contacta a César es una persona muy especializada. Quien me contacta a mí también es una persona muy especializada. Es gente que realmente tiene mucha experiencia en Lean y al final quiere culminar, como quien dice, con la cereza, con algo tan especial, es Moonshine. ¿Verdad, César? Porque tú no me dejas mentir que en verdad no todas las personas están dispuestas a aprender Moonshine, ¿verdad? No todos están dispuestos. No, y sobre todo las personas que están interesadas en Moonshine tienen que tener ciertas características. Primero tienen que tener imaginación, tienen que tener mucha creatividad, tienen que tener disposición, ser personas que les gusta servir a la gente, que les gusta ayudar a la gente. Y sobre todo personas que sean buenas con las herramientas, que tengan habilidades. Eso sería lo principal. Ahora sí, Cristina, coméntanos, ¿qué te convenció? Porque es una cosa rara. Hoy en día, hasta hoy, es raro querer aprender mucho. ¿Qué te convenció, Cristina? ¿Qué te convenció? ¿Qué te dijo, wow, esto
Esto me convence al 100%. A ver, yo ya había visto en este caso un poco digamos, lo que tú estabas promocionando. Ya había visto un poco el tema de los videos, justamente de qué se trata el InMotion, comencé a investigar también, ¿no? Y a la vez, justamente, sí, de alguna manera yo lo comencé a relacionar con lo que yo ya había observado de repente antes, ¿no? Si bien es cierto, eh, no es mucho, muchas veces lo que de repente hacemos aquí, no, pero sí, lo que yo digo es de que el técnico de repente, o el operario, el técnico, es una persona muy hábil, es una persona muy hábil, muy ingeniosa, porque cuando yo comencé a trabajar, te contaba, como asistente, y yo trabajé de la mano justo con el gerente general, ¿no? Una empresa que hacía en este caso bombas, para bombas sumergibles para las mineras. Yo tenía que hablar con los técnicos, entonces ellos justamente lo que les animaba es crear de repente diversas maneras en que ellos podían hacer su trabajo. Entonces se inventaban de alguna manera de qué manera justamente poder mejorar más, y de repente, porque al momento de que ellos podían tornar por un poquitito, de repente, que al momento de que se pasaban, no calzaba muy bien, tenían que ver exactamente cómo, qué más le podía colocar para que al final calce todo, digamos, en este caso el impulsor de la bomba en esa pieza, y todo vaya correctamente bien y todo esté conforme, ¿no? De un punto conforme. Entonces, hablaba con ellos, me explicaban muchas veces esas cosas, entonces eso es lo que yo vi a lo largo también de mi carrera. También le comenté a él que justamente parte de lo que yo hice inicialmente es diseñar, digamos, en este caso un almacén, ¿no? Justamente para piezas, como primera experiencia. Calculé en este caso el tema de los estantes, lo hice en este caso vi los espacios que se tenía que hacer, la manera permitida, cuando se iba a pasar, todo, el proyecto de rotación. Se hizo el dibujo en este caso, digamos, en ese caso, me acabo de olvidar el programa ahorita, el nombre, que es en 3D que se utiliza, y justamente se mandó a realizar, ¿no? Y con los técnicos hablé con el técnico de qué manera se quería hacer, que se respetaran las medidas, el material, todo lo demás, y al final se logró el almacén y todo eso. Entonces justamente es un tema, justamente el rescate de lo que debe César, es un tema de, uno, que yo digo de pasión, de mejorar. Dos, es ingenio, de creatividad, ¿no? Tres, es cuando justamente que tú ya sabes cuál es el problema, exactamente, y ya tienes un conocimiento previo en la universidad, de repente las cosas que te enseñan, tú ya mismo vas viendo, ok, todo lo que tiene que entrar, todas las variables, todos los parámetros, todo lo que tiene que ingresar para que tú puedas al final lograr el objetivo. Entonces, al inicio de repente, no es tan fácil para mí, siempre me llamó mucho el tema de la producción, no solamente, pero al final en el camino encontré el tema de la mejora, que es algo que uno puede ir en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas. Entonces a mí aprender un poco más en un tema que tiene que ver con el tema del TPS, el tema justamente del link, porque, bueno, aunque algunas personas lo ven mal, el tema del link, que es una mala copia del TPS por ahí que puede escuchar, ¿no? Bueno, hay algunos, hay cosas y no hay. Entonces, simplemente, bueno, uno hay que copiar, adaptar y ver de acuerdo a la realidad en que estamos, en este caso, viviendo, es mejorarlo, ¿no? Y es lo que justamente se ve mucho, ¿no? Que es el tema de que en Japón es de manera distinta, que es con los karakuris, ¿no? Hay disciplina, es totalmente distinto, ¿no? Entonces las personas tienen esa habilidad, esa pericia, cosa que aquí no, porque incluso allá también se les evalúa cuando ingresan, que ellos puedan de repente con sus propias manos hacer ciertas, como se llama, movimientos algo antes de poder ingresar. Es del proceso de selección, cosa que en Latinoamérica no hay, digamos. Entonces es un tema que a mí me llama la atención, incluso justamente cuando yo veo mejor y hablo con el personal, siempre estoy viendo que las personas están creando, viendo la manera de repente lograr un tipo de concreto, ¿no? Siempre no hay que tener la merma, por ejemplo, porque el concreto tiene durabilidad corta, entonces hay que movilizarlo rápido para que vaya de un lugar a otro, verlo. Al igual, que no puedo sacar un producto, digamos, que no tenga, ¿cómo se llama?, las condiciones adecuadas. Entonces, en ese momento, hablar con la gente de producción, ven qué maneras son las que tienen, las medidas que deben de tomar, de tal manera que el producto salga ok. Entonces, son muchas cosas que se hacen, que se realizan, que lo hacemos, pero que a la vez, claro, a veces falta justamente
impulsar un poco más este tema de mejora, que es lo que también deseo impulsar un poco más, ¿no? Que las personas, que la gerencia te compre esta idea, justamente. Esa técnica también habla justamente de utilizar, ¿no? Mucho el tema de tus recursos, ¿no? Entonces, yo tengo justamente todos mis recursos, va muy ligado al tema de cómo se llama la productividad, porque tengo que optimizar mis recursos, es algo importante. Esta técnica habla de eso, optimizar mis recursos, porque justamente puedo utilizar cosas que de repente es parte de una merma, parte de que el encuentro de repente en que está justamente, que ya está para agotar, lo puedo mejorar, lo puedo adaptar, le puedo dar el uso adecuado, entonces es justamente es eso, entonces es parte de, entonces todo lo que al final nosotros tenemos y lo que producimos al final lo podemos reutilizar, ¿no? Es parte que nos sirve, entonces esa parte es interesante y creo que a cualquier empresa, a cualquier, ¿cómo se llama?, le beneficia tanto porque es parte que uso para que ellos puedan, digamos, hacer su proceso de una manera más rápida, de evitar accidentes, de ser más ergonómicos, de repente justamente de hacerlo en el tiempo más rápido, ¿no? De lograrlo más rápido, entonces, ¿cómo se llama? De minimizar los errores humanos, inclusive, entonces son varios puntos que al final ciertos beneficios que creo que si se da a conocer y que si la mayoría lo comienza a aplicar, es justamente lo que al final toda empresa requiere o todos buscamos, ¿no? El tema de optimizar sus recursos, el tema que nos sirva a la vez para, como se llama, para el final poder lograr el objetivo. Entonces esas cosas son las que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Claro. El que podamos ver, el que podamos justamente, hablamos de ser como, ser de repente, cómo ser conscientes o ser, digamos, sustentables o sostenibles en el tiempo, ya estamos hablando de eso. Hablamos parte del medio ambiente, de cómo cuidar, cómo ver, y esas partes son, como siempre, son cosas interesantes que entran mucho, ¿no? Entran mucho en esos temas que se ve, entonces hay mucha, ¿cómo se llama? Mucha relación, mucho tema que utilizar, que tener en cuenta, ¿no? Y son esas cosas que en lo particular me llaman la atención y que también es como digamos, crear ese bichito, digamos, en las personas para que ellas puedan practicar lo que es el tema de la mejora. Entonces, ¿de qué manera pueden justamente las personas de repente empezar? En personas que tú puedes encontrar que son muy creativas, entonces, que se les usa la parte de ser creativas, de imaginación, de usar de esto, es algo que les puede llamar mucho la atención y comenzar a trabajarlas y ver y estar formándolas y encontrar las personas adecuadas. Entonces, es interesante, es como se llama, es un reto a la vez que crea nuevas habilidades, nuevas formas, ¿no? Es Claro. algo que a mí más me llama la atención, ¿no? Ujú. Cristina, entonces, digamos que tú has tenido una experiencia previa, y en esa experiencia previa, con tu relación con los técnicos que han estado creando inventos en muchas plantas con las que has trabajado, has visto por eso la utilidad de la técnica. Porque como has tenido una experiencia previa con técnicos que han creado algunas pequeñas mejoras con sus propios recursos en las plantas, te convenciste en aprender un método que hace que esto sea mucho más, como decirlo, que eso es un proceso metodológico y que puede mejorar la experiencia previa que ya has tenido. Adicionalmente, esto me olvidé de comentarlo, César, Cristina fue entrenada también en Japón, o sea que también en el 2014 creo que también fue entrenada a Japón, entonces vio con sus propios ojos, digamos que, no el proceso Moonshine, pero sí inventos, en plantas, típicas, porque los japoneses no te cuentan, no te llevan al laboratorio donde crean inventos karakuris, nada así, solamente te muestran el resultado final, este es mi invento, y con orgullo te muestro mi invento en la planta, pero no te muestran el paso a paso, no te dicen, mira, previamente tuve que tener 7 ideas, y esas 7 ideas de soluciones, tuve que crear 3 prototipos, y no 3 prototipos ponerlos a prueba, y al final me quedé con uno solo, los otros 2 he tenido que desecharlos. Nadie te cuenta eso, ¿no? Solamente te muestran la planta el resultado final. Entonces, eso es un poco lo que también alimenta la curiosidad de Cristina, en base a esa experiencia y ver cómo funcionan sistemas de excelencia personal como TPS y TPM, y ver los resultados, entonces dice, wow, yo también quisiera hacer lo mismo, y me gustaría aprender por eso Limush, en verdad, Cristina, porque perdóname, no le había dicho, has entrenado en TPS y TPM en Japón, así que, pero el detalle, como dijo, es que uno no ve el área Moonshine o el área Karakuri de creación de inventos en Japón, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a irnos a la tercera pregunta. Han sido 2 muy buenas respuestas, gracias, Cristina. Eh, bueno, ¿sí habéis escuchado antes de Lee Moonshine?
¿Habéis escuchado antes de Moonshine en sí? Recién el año pasado, soy sincera, no tanto del tema recién desde el año pasado, 2022, empecé a escuchar, correcto. Y eso es lo que me llama la atención. Entonces siempre estoy investigando, buscando, si veo algo nuevo, por así decirlo. Me gusta ver exactamente en qué puede servir, cómo yo puedo de repente interactuar con eso, de qué manera puedo yo aprender para poder ayudar, como también lo menciona César. Es que al final, como te comentaba también, yo he aplicado técnicas que de repente no sabía el nombre que le daban en algún momento, como en el in-office, por así decirlo. Después leí un poco los pasos, las técnicas. O sea, ok, pero yo sí he hecho esto en tal parte. No es que me había, digamos, había creado células de trabajo ya previamente, ¿no? De tal manera de que seamos eficientes, que tengamos unas digitadoras, ¿no? Pero fue parte justamente de la solución en ese momento, que ser más eficiente. ¿Cómo ser más eficiente? Si yo de repente, ¿qué pasó con las digitadoras? Que cada uno iba a preguntar, cada uno preguntaba, pero cada uno se movía, cada uno, y perdía el tiempo y la ilación. Entonces se creaba horarios, se creaba métodos de trabajo, se creaba especializaciones de cada persona, y que haya alguien que se realizara en las preguntas. Era más fácil al final también aumentar el rendimiento. Entonces sí, se creó una célula de trabajo o algo así, de esa manera. Fue mi idea, se implementó, se hizo, hacerlo con todas las personas, se capacitó también, se habló con las mismas digitadoras para ver de qué manera más podría funcionar. Todos tenemos unas ideas, pero es parte de cómo se llama el problema que tú vas en ese momento y qué recursos tú tienes para poder de repente llegar a lograr. Entonces, justamente a veces suele pasar eso en procesos, creo, también les pasa a ustedes, de que a veces haces cierto tipo de mejora y que de repente puedes que no hayas llevado el curso en su momento, pero después ya comienzas a investigar o a leer más y comienzas a hacer la analogía, ¿no? Ah, sí, correcto, sí hice esto de esta manera, sí hice aquello, sí de esta forma. Entonces, es un poquito el tema que a mí por ahí más yo voy, que me llama mucho la atención, ¿no? Por esa parte, el tema de la creatividad, el tema de ver con qué recursos son los que tenemos, o sea, siempre, bueno, lo que yo aprendí a analizar es, primero, qué recursos tiene la empresa. Y de acuerdo a qué recursos tiene la empresa, ok, la empresa me ofrece estos recursos, yo qué puedo ofrecer exactamente, si puedo hacer un benchmarking por ahí, con un contacto o algo, ok, perfecto. Entonces, pero la idea es que tampoco, digamos, en ese momento que la empresa, digamos, no, si me dice, no puedo, no tengo, tampoco no le voy a decir, ok, no tienes, no se hace. O sea, siempre hay una manera de hacerlo, entonces siempre hay una forma de lograrlo, siempre hay una manera de convencer, y es lo que al menos en mis, digamos, experiencia laboral he tratado de hacer, ¿no? He tratado de convencer, de ver exactamente la forma o la manera en de que se puede realizar, ¿no? Sin gastar muchos recursos, con los recursos que ellos me puedan decir. Entonces, yo he tratado de hacerlo de esa forma, de ver que muchos han salido exitosos, ¿no? Entonces, otros de repente se han quedado a la mitad, obviamente no todo, pero eso es parte de lo que, al menos lo que a mí me promueve, y es el tema de justamente del tema de mejorar. Entonces, el tema de ver exactamente cómo se puede hacer más de repente con lo que te puede dar, ¿no? Y de qué manera justamente hablar con las demás personas, coordinar, ver para que al final sea el objetivo. Pero, ahora, Cristina, ¿cuán replicable piensas que puede ser? O sea, ¿piensas que puede ser crear más áreas Moonshine o tener compañías que tengan áreas Moonshine? ¿Cuán replicable que piensas que puede ser escalar esto, no? Si hablamos, bueno, Perú, Latinoamérica, primero, como te digo, primero es lanzar justamente primero el que te compren la idea de la mejora, ¿no? Entonces es un tema que, como decía, en el Perú, al menos, es mucho por trabajar. Estamos acostumbrados a ser muy reactivos, entonces sí necesitamos de repente más líderes, más agentes de cambio que se unan, digamos, primero a este reto, que se unan justamente a poder de repente hablar más con los directivos, que salgan de la caja, como se dice, que vean más allá, ¿no? Entonces, justamente algunos de repente le decía, le puedes dar más esa seguridad, pero
no sabes que seguridad es el primer pilar que está dentro de la calidad. Entonces, yo no puedo hablar de seguridad, digamos, dispersos de la calidad. Entonces, es un poquito que es dar a entender a las mismas personas, por eso necesitamos agentes de cambio, de que yo lo veo factible, sí es factible, ¿no? Hay gente muy creativa, al menos en el Perú, hay gente que de verdad tú ves que se ingenia de la manera de hacer sus labores de trabajo, que tú puedes ver de qué manera ellos se pueden de repente realizar. Puede ser que lo hagan de la manera errónea inicialmente porque les falta conocimiento. Entonces, cuando alguien lo hace de manera errónea o quiere hacer algo es porque les falta conocimiento, y si reciben el conocimiento y lo hace de la manera correcta. Entonces, es justamente eso, y es algo que yo he comprobado también, como te comentaba. Entonces, en una empresa, cuando no había un proceso, de repente no conocían bien cómo se hace este proceso, de qué es lo que sirve, me demoro en comprar, compro primero de repente la parte final que entra a tallar, no lo primero que debería de comprar, es que no conozco el proceso. O sea, si yo no conozco el proceso como comprador, por así decirlo, yo no conozco cómo se arma esa pieza, me dan una lista sin prioridades, sin nada, entonces compro lo que primero me ofrezcan. Entonces es algo que un gerente, pero ¿por qué no compran bien? Pero bueno, o sea, no saben, pues, es que lamentablemente no se realizó un proceso, lamentablemente no se estandarizó, lamentablemente no se capacitó, no hay el conocimiento, lamentablemente no hay eso, se tiene que comenzar a levantar y hacer poco a poco para que el personal pueda hacerlo. Al final te das cuenta de que no es la persona, o sea, no es la persona que no tenía la habilidad, no es la persona que no tenía el conocimiento, no es que faltaba justamente este conocimiento que se diera, que se transmita, ¿no? Que no solamente lo tuviera de repente una o dos personas nada más. Si el conocimiento no se transmite, por más que la persona sea buena, graduada, lo que fuese, es un poquito complicado que llegue si no entiende el proceso. Entonces, es ahí donde tenemos que de repente siempre, desde un primer momento, siempre me llamó la atención eso, ¿no? Y siempre de repente yo era asistenta, por así decirlo, los demás eran ingenieros, bueno, yo empecé con grado de bachiller, jefe de producción, todo, pero yo me daba cuenta, no es de que eran malos, sino de que no entendían el proceso, no sabían exactamente cómo era el proceso. Entonces, cuando ya se les sabe el proceso, se los explicaba, capacitaba, la gestión de ellos justamente ya era mejor, porque ya entendían las cosas, entendían justamente ese tema de conocimiento. Entonces, justamente es ver ese tema, ¿no? Que a veces pensamos de repente en reducir personal, pensamos en reducir muchas cosas, pensamos que la persona es mala en esto, pensamos que la persona no tiene las competencias, pero no nos damos cuenta que si verdaderamente está entendiendo lo que tiene que hacer, porque de repente no entiende lo que ella hace, cómo beneficia, digamos, a su cliente interno, y a lo que su proveedor interno le está dando, tampoco no entiende en qué tiempo le debe dar. Si no entiende, o sea, y no integra en conjunto, es complicado también que la persona a la vez pueda hacer de repente mejor su trabajo, ¿no? Es un tema, entonces ahí que tiene que tener, ¿no? Entonces, si a veces muchos acá, bueno, lo que yo poco a poco he ido, desconocen de ese tema, ¿no? Desconocen de este tema un poco de procesos, como yo siempre digo, el tema de la habilidad, lo otro se puede encontrar, es algo que uno puede hacerlo, pero si no está claramente esto de repente mapeado como una disciplina que se lleve, y acá no tenemos de repente esa disciplina que tenemos que ir incorporándola poco a poco, ¿no? ¿Qué es eso? Poco a poco, porque no es algo que nos enseñen lamentablemente, no a todos, porque en algunas personas que sí, que de repente pueden tener acceso a una mejor educación que otros, es un tema que justamente tenemos que lidiar, ¿no? Entonces yo sí veo justamente por eso de repente necesario de repente que las personas que conozcan el proceso justamente sean esos agentes de cambio, para ya poco a poco ir justamente, como te digo, incluyendo lo del Lean Moonshine, como te decía. O sea, es interesante porque a qué empresa no va a querer optimizar sus recursos. Entonces, todos quieren optimizar sus recursos, todos quieren ser productivos, todos quieren gastar menos, todos quieren rentabilidad. Entonces, es algo que les conviene. Entonces, es algo que entonces parte que al final logras está muy asociado también con el tema de tu propósito de ser, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de ser de la empresa para que al final sea sostenible en el tiempo? Entonces, es un todo. Entonces, es como que
tú como empresa, tú quieres razonar, cómo quieres llegar, cómo quieres que las demás personas se lleguen a conocer inclusive, ¿no? Que eres responsablemente sociable con ciertas comunidades, con el medio ambiente. Entonces, todas esas cosas es importante y creo que entra a tallar en esto, porque justamente habla de esto. Entonces, habla de qué manera yo puedo, o sea, con mi creatividad, ver, utilizar lo que yo tengo ahí a bajo costo, ¿no? Y poder utilizarlo de tal manera de que al final yo pueda, ¿cómo se llama?, resolver un tipo de problema. Pero el tipo de problema se refiere más de repente el tema de evitar ciertos, ¿cómo se llama?, de repente ciertos retrasos o de repente ciertos tipos de accidentes, como si guardas o hacerlo mucho. Son ciertas cosas que vienen. Entonces, toda esta parte de aquí es un tema interesante y que es parte de la cultura, ¿no? Y que es forjar, ¿no? Y que se podría de repente introducir poquito a poquito en las personas con talleres, ¿no? Y que al final ellos, con eso, con ejemplos, que más que un ejemplo que una persona pueda entender que es mejora, ¿no? Con ejemplos que ellos puedan hacer, con talleres, para que ellos mismos lo realicen y puedan al final, digamos, poder entender y poder aplicarlo también. Ya. Y Cristina, hemos llegado a la parte final. En verdad ha sido un gusto poder ver que cumpliste tu reto, que has creado un invento con tus propias manos. Y ahora Gracias. vamos a tener unos comentarios finales de César. A ver, César, ¿qué piensas de que ahora no seamos solamente dos personas? Porque al principio solamente éramos dos personas que conversaban, ¿no? De vez en cuando se llamaban por Zoom o por iPhone y nos quedamos como 2 horas hablando de Motion, ¿no? Como locos. Y ahora no solamente somos dos, éramos tres en noviembre, aunque no te presenté a Carlos, y ahora ya somos 4 personas que entienden el proceso, ¿no? Porque uno de los grandes problemas para poder aprender o saber de qué trata Motion es que es un conocimiento demasiado especializado, tan especializado que no coges un libro y lo puedes leer. O sea, ahora tú has creado un libro y que pronto lo vas a publicar. Es un libro de Lee Motion, ¿verdad? O Motion solamente, pero eh, antes, hasta ahora es difícil aprender porque no tienes muchas empresas consultoras que te entrenen. A veces para aprender tenías que irte a Estados Unidos o a México, ¿verdad? Y si eres una persona, por ejemplo, de Bolivia, de Honduras, de Paraguay, Latinoamérica es tan grande, o eres alguien de Venezuela, aprender la técnica, una técnica tan valiosa, es muy complicado. Ahora ahora poco a poco estamos creando una comunidad que le iniciaste tú hace muchos años atrás. Te contacté luego, empezamos a conversar, una química muy buena. ¿Qué piensas ahora de que nuestra pequeña comunidad ya son de 4 personas ahora? Y obviamente poco a poco está escalando, porque en 2 meses pasó a ser 4 personas, en 2 meses. En 2 meses ya, y posiblemente vamos a ir aumentando, ¿no? ¿Qué piensas, César, de nuestra pequeña comunidad Lean Motion? Pues es muy agradable. Fíjate que primero que nada me gustaría compartirles mi experiencia. Para mí, Lean Moonshine me cambió la vida. Yo venía trabajando como ingeniero de calidad, como ingeniero de procesos, pero a partir de que obtuve yo estos conocimientos y los combiné con ciertas experiencias, etcétera, para mí fue un cambio total. O sea, me cambió totalmente mi vida profesional. Por ende, mi vida personal también. Pasé de ser un ingeniero a ahora ser un especialista en Lean Moonshine Shop. Eso quiere decir que, por lo menos en mi caso, creé mi puesto de trabajo. O sea, ya estaba trabajando en una industria y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas a hacer esto. Tú sigues haciendo lo que quieres hacer. Entonces, prácticamente creé un puesto de trabajo dentro de mi propio trabajo. Algo que no existía en esa industria. Y de repente ya tenía técnicos y de repente ya tenía máquinas y de repente ya tenía todo lo necesario para poder hacer mi trabajo. Pero ya no era mi trabajo, porque era algo que yo disfrutaba, era algo que yo quería hacer, ya no era algo que tenía que levantarme todos los días y cumplir y reportes y etcétera. Ahora estaba haciendo
cosas por ayudar a la gente. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, el que cada día crezca más esta comunidad, pues es muy satisfactorio porque quiere decir que esa semillita va a crecer y al rato no va a ser nada más una plantita, sino va a llegar a ser un árbol enorme, ¿verdad? Claro, pero bueno, lo que has contado es algo muy, no sé, personal porque yo no tenía idea. O sea, cualquier persona que mira tu perfil o que conversa contigo no sabe que tú has implementado o que quizás tú has propuesto implementar muchas, porque uno lo que puede pensar es que Bosch te contrata a ti porque ella tiene, o sea, la idea de que muchas sirve y te contrato porque necesito un coordinador para llenar algo que yo ya tengo, ¿no? Un puesto que yo ya he creado, ¿no? Y lo que tú me Así es. comentas es que no, tú has creado tu puesto, tú has creado con resultados, ¿verdad? Tú has convencido con tu propio trabajo la necesidad de crear un área de creación de inventos. Es lo que Correcto. tú estás prácticamente haciendo esa experiencia ahorita. Y no tenía idea de eso, honestamente. Yo pensé que tío, vos te contrató porque dijo, mira, este chico lo hizo en otro lado, entonces, como es algo cultural para nosotros los alemanes de Bosch tener esta área, estoy llenando simplemente mi espacio con otro perfil. Y tú estás siendo muy revelador en este momento. Sí, sí, sí. Y De ahora, hecho, así fue la situación. O sea, fue un contrato de ingeniero de calidad y de ahí empezamos a hacer pequeñas mejoras y poco a poco fuimos demostrando la necesidad de lo que era Moonshine. mira, y lo que tú me dices es algo muy revelador porque honestamente, yo conozco gente que trabaja en Bosch de Europa y acá en Perú también. Y siempre que conversaba con ellos sobre Moonshine, no me entendían. Ahora entiendo por qué. Porque no, ellos me hablaban de ingeniería de cartón. Y como le comenté a Cristina, ingeniería de cartón es otra cosa. Ingeniería de cartón es básicamente que tú haces una simulación, pero en ningún momento haces un invento. Tú haces una simulación. O sea, estamos implementando una línea de producción, un nuevo layout, y simulamos con cartón, pero estamos simulando, no estamos creando inventos, ¿verdad? Justamente cuando conversaba con alemanes, ellos me decían, yo sé Moonshine, no sé ni Moonshine. O sea, y lo que tú me dices algo es demasiado revelador porque no entiendo por qué ellos no saben Moonshine. Piensan que saben hacer Moonshine, pero no, ellos saben hacer ingeniería de cartón porque Europa y acá en Perú también, o en Brasil también la gente piensa que ingeniería de cartón es Moonshine y no lo es. Sí, ellos más bien lo que están hablando es de mockups. Mockups es hacer simular, por ejemplo, una máquina, cualquier cosa que quieras implementar antes de fabricarlo, hacerlo con cartón. Y es parte a lo mejor sí lo utilizamos o sí formamos parte de eso, pero sí es cierto, o sea, también a veces usamos el cartón antes de desperdiciar el material. Mejor lo hacemos en cartón, lo pegamos, lo modificamos, ok, vamos a quitarle este material. Ya cuando sabemos que realmente va a quedar así, entonces ahora sí utilizamos un material adecuado, ¿no? Pero igual, es revelador porque, como te comenté, o sea, o sea, estamos entendiendo que es mucho más difícil aprender mucho aún, porque Sí, los puestos no están, o sea, los puestos no es que las transnacionales digan, busco coordinador Moonshine o ingeniero Moonshine, no existe eso, ¿verdad? ¿Ves? O sea, por eso más, no aún, no aún, aún. o sea, en un futuro quizás en 15 años, quizás sí, en 15 Sí. años quizás sí, ¿ves? Te das cuenta, bueno, de momento, Eh, muchas gracias, ha sido muy revelado. Bueno, Carlos ha tenido que retirarse porque Carlos está en Australia, ¿no? En esta presentación básicamente estamos yo, Roberto, el profesor o el entrenador del programa, Cristina, que es la alumna que hoy hizo su mini presentación y que hoy, a partir de hoy, es una facilitadora Lean Moonshine y tiene sus 3 certificados de facilitadora, de alumna de alto desempeño y una alumna con mérito. Son 3 certificados porque ella, como te comenté, César, me dijo antes de Año Nuevo, me contactó, me dijo, Roberto, necesito estudiar programa, pero con mis horarios necesito estudiar programa 1 a 1, no un programa de matrícula normal, sino un programa coaching, ¿no? O sea, yo le asesoro durante el horario que ella me dice. 9 de la noche, 7 de la mañana, o sea, yo me tengo que adaptar. Se decidió aprender mucho en 2 semanas. Y en 2 semanas me dijo, Roberto, ahora sí,
dime, voy a hacer el reto. Y mientras hacía el reto de estos prototipos, me iba mandando por WhatsApp. Roberto, estoy haciendo este prototipo, ta, 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 ta. Y me di cuenta del empeño. O sea, es muy difícil encontrar gente que tenga ese empeño. Primero Carlos, que está en Australia, y ahora ella. Y esperemos que la comunidad siga creciendo. Y bueno, tenemos una persona, un gran compañero virtual de momento, a través de LinkedIn contigo, César. Cristina, César, Carlos van a estar contactando contigo. Siempre que yo hablo con alguien y le comento de Munchen, siempre estoy hablando de ti. Siempre estoy ahí, porque eres una persona, en primer Gracias, lugar, gracias. eres una magnífica persona, porque cuando te contacté no me dijiste no, simplemente colaboremos, conversemos. Mientras vamos hablando, vamos colaborando y vamos entendiendo, porque hay mucho que podemos aprender el uno del otro, incluso con Cristina, incluso con Carlos. O sea, todos tenemos cada uno trabaja en una industria diferente. Cristina en una empresa líder de construcción acá en Perú, ¿de acuerdo? Yo en la industria farmacéutica y metalmecánica, Carlos en Australia en empresas farmacéuticas y de alimentos, o sea, y incluso es diferente trabajar en Latinoamérica y luego en Australia, ¿no? O sea, los horarios, es una comunidad muy bonita. Y gracias César por haber tenido la apertura de estar hoy en el día de la presentación final de Cristina. Esto como una Gracias por invitarme. Felicidades, Cristina. Igual, gracias a ti, César, también por hablar, por compartir tu historia, que es muy interesante también. Y justamente resuena con lo que estábamos conversando, ¿no? Entonces el tema es de que justamente nosotros tenemos que buscar que sea necesario, porque a veces no se entiende. A veces falta este tema de conocimiento, falta en las demás personas, lo ven de otra forma o de otra manera, ¿no? Pero alguien que, como tú, que siento que también eres apasionado por el tema justamente de la mejora, que te encanta hacer esa parte creativa y todo lo demás, puedes hacer convencer en este caso a las personas que compren tu idea y que a la vez justamente ellos mismos hagan sus sueños, ¿no? Hagan lo que quieran hacer con lo que se está haciendo, ¿no? Esa es la parte creo que más bonita de ese tema de procesos que a mí justamente que calan mucho en mí, ¿no? Que es el tema justamente que hay un propósito, ¿no? Y el propósito justamente es de ayudar, ¿no? Es de ver, justamente es de comprender, justamente es de ver que la empresa, si así sea de menor envergadura o grande, con los recursos que cuente, qué es lo que se puede hacer con eso, ¿no? Entonces, justamente no es decirle, no, no se puede hacer nada, es decirle, sí, se puede trabajar de esa manera tal y tal y tal y tal. Entonces, esa es, creo que es la parte más interesante, más retadora, creo que para todos nosotros, ¿no? Entonces, sí, también para que al final se logre justamente implementar poco a poco, ¿no? Y a la vez, mientras tengamos más conocimiento, mientras más intercambiemos, más hablemos, creo que justamente se puede lograr más cosas de lo que se está logrando, ¿no? Entonces, Nada, hemos llegado a la parte final. Estoy esperando por la ceremonia personal que estamos teniendo. Ha sido muy bonito poder tener, digamos, que una segunda graduación, una segunda graduación personal. La primera está publicada en YouTube también y transmitida en vivo. Esta también va a ser transmitida por LinkedIn, mejor dicho. Y gracias César, de nuevo. Gracias Cristina por la confianza, por haberme contactado, ¿de acuerdo? Te tenía en LinkedIn agregada hace 3 años creo, pero nunca hemos charlado, nunca nos hemos dado el tiempo, ¿de acuerdo? Me contactaste y dije, ya bien, y hubo química y te fuiste con todo, o sea, no me pusiste peros a la creación de tu invento, o sea, hiciste lo mismo que Carlos, vinculaste a tu familia, porque tus sobrinas fueron las que te apoyaron en la creación de esas esponjitas. Hemos visto en el video cómo tu sobrina te ayuda en el alimento. Ahora, ok, tengo una pregunta final, pero es para César, ¿de acuerdo? Una pregunta final. César, a ver, yo- César, una consulta. ¿Tú sientes que la técnica puede tener un impacto social en Latinoamérica, en México, en Perú, en Venezuela, en Bolivia, en Honduras, en Guatemala? ¿Sientes que la técnica puede tener un impacto social? Por supuesto que sí. Por supuesto. Y déjame te explico cómo.
eh, somos los latinoamericanos, somos muy creativos, somos unas personas que de acuerdo a la necesidad nos hemos visto obligados a ser creativos. Por los mismos problemas que tenemos que resolver nuestros propios problemas y de donde sea sacamos alguna idea para solucionar. Eso nos hace diferentes. Si lo podemos explotar, seríamos muchísimo mejor. En cualquier industria, en cualquier trabajo, creo que podríamos lograr muchísimas cosas. Sobre todo que somos personas, agentes de cambio. Somos personas que promueven el reciclado. Somos personas que cuidan al planeta, somos personas que cuidamos a nuestros compañeros. Entonces, creo que sí, creo que va a haber un cambio importante. Entre más personas hablemos de Moonshine, creo que algo bueno va a salir de esto. Gracias. Cristina, ahora tu breve comentario final de todo lo que es, toda la experiencia que has tenido, desde contactarme hasta conocer a Carlos y conocer hoy a César en el día de tu graduación. Un comentario final. Sí, a ver, mi comentario es justamente primero darle las gracias a Roberto por justamente enseñarme más que todo esa técnica. Es lo primero, dar las gracias siempre, creo. Lo otro justamente que fue un proceso que fue muy interesante, ¿no? El descubrir exactamente cómo se puede realizar esto, de qué más armando un prototipo, las diferentes, digamos, etapas que se tiene para generar justamente al final, digamos, ya la herramienta, ¿no? Entonces, justamente es este tema que empodera un poquito más a las personas, que también se puede realizar y que de qué manera conversar un poquito también entre todos cómo lo podemos de repente implementar justamente en los lugares donde trabajamos, ¿no? De qué manera, o sea, inicialmente, ¿no? Gradualmente, como a veces como está contigo, Roberto, ¿no? A veces cuando de repente falta primero con pequeños talleres, de repente que ellos puedan realizar, y después poquito a poco de repente incrementando, ¿no? Que hablábamos que se puede hacer una vez al año, de repente hacerlo por lo menos una vez al año, de repente ya cambiar la frecuencia, de repente ya irnos trimestralmente, después ya mensualmente. Entonces, es de acuerdo justamente cómo forjar justamente este tema, ¿no? Hablando con los demás, haciendo que tomen conciencia, haciendo que sepan realmente que valoren ese tema, que valoren lo que se tiene que hacer, ¿no? Y me quedo con las palabras de César, que esto sí, pues sí tiene realmente tiene un beneficio, ¿cómo se llama? Social, ¿no? Tiene un beneficio social porque al final, ¿cómo se llama? Eh, Involucra a todo, es un equipo que trabaja, ¿no? Es justamente, es el tema de que crea a las personas, de repente justamente es mayor creatividad, más conocimiento, un tema de enseñanza, el tema de que ellos puedan aprender, un tema también de poder ser de repente un poquito más amigables, como ya vuelvo a repetir, con el medio ambiente, de utilizar los recursos que ya tenemos. Entonces engloba varios puntos que de repente que nos piden, ¿no? Que nos piden actualmente y que es necesario que nosotros queramos para saber cómo al final posicionar de repente nuestra marca también, ¿no? Entonces justamente hay mucho que tiene que ver con el tema de personas, que es el tema de justamente de guiarlas, de entrenarlas, de capacitar, ¿no? Siempre lo que voy a rescatar una persona con conocimiento y que sepa de repente utilizarla siempre va a ser un buen elemento. No, no, al contrario, las personas son las que hacemos los trabajos, las personas son las que hacemos los trabajos, entonces justamente tenemos que fijarnos siempre en ellas, ¿no? Entonces, igual, al final es gracias a ustedes, a ambos, igual, ¿no? Por hacerme partícipe de esta técnica, igual justamente siempre vamos a estar en contacto, y es eso, ¿no? Es parte de lo bonito que creo que es el tema de la mejora, ¿no? De repente de aprender nuevas cosas que decíamos, justamente ver de qué manera se puede incorporar justamente en las empresas donde uno sale laboral, ¿no? De qué manera tú lo puedes incorporar y de qué manera lo puedes afiatar, ¿no? En este caso, día a día. Me queda todas las gracias. Y justamente, y sí, es muy provechoso, definitivamente. Te da muchas ideas, es un tema muy de credibilidad que tú puedes tener, que puedes hacerlo.
y al final de ver cómo tú vas a implementar, ¿no? Entonces cumple con varios puntos que se ha hablado, ¿no? Al final para que sea sostenible y sustentable. Entonces es muy interesante aplicar Lean Moonshine, digamos, dentro al final de una organización. Claro. A ver, ahora quiero, ahora, para culminar, por tercera vez o cuarta vez, ok, chicos, quiero contarles una historia. Cómo me inspiré un poco más de Moonshine, y es algo que también dijo César. Miren, honestamente, cuando regresé a Japón, hubo este tema de la cuarentena y el COVID, ¿de acuerdo? Y de pronto un día estaba navegando en Twitter y veo en Twitter el anuncio de un chico que cuenta la historia de que en Venezuela, en una ciudad de Maracaibo, hay una señora, una viejita, que no puede caminar por unos problemas que tienen en las piernas, ¿de acuerdo? Y que necesita una silla de ruedas. ¿Ok? Y está pidiendo ayuda, esta señora, están pidiendo ayuda a beisbolistas que están trabajando en Estados Unidos o que se van de Venezuela. Pero es difícil que les respondan, ¿no? Entonces yo vi esto y la historia básicamente es de que esta señora estaba sola, vive sola, es una señora mayor. Y me puse en contacto por Twitter con el chico que estaba haciendo el anuncio y le pregunté, ¿cuánto cuesta una silla de ruedas en Venezuela? Y me cuenta que no existen sillas de ruedas en Venezuela nuevas, o sea, en ese momento no había nuevas, por la crisis económica que hay, ¿verdad? Lo que hacen es, ¿qué cosa? Es usar sillas de ruedas viejas y las reusan, o sea, le hacen un proceso de, por ejemplo, las ruedas le tienen que poner caucho de llantas de autos desusados, ¿verdad? O sea, reusan los que ya hay. Okay. Entonces yo tuve que coordinar para comprarle una silla de ruedas de segunda mano a esta señora. Yo tuve que coordinar eso. Tuve que coordinar la compra de una silla de ruedas de segunda mano y luego coordinar con un taller la parte de reusar caucho de llantas de camiones y de autos para la fabricación de unas llantas, digamos que nuevas para esa silla de ruedas. Les quiero mostrar el video, por favor. O sea, para que veamos el impacto social. O sea, digamos que coordiné, como que dice, el reuso de una silla de ruedas con materiales que hay en la mano en Venezuela. Yo ni siquiera vivo en Venezuela, no conozco Venezuela, pero tuve que coordinar eso. ¿De acuerdo? Tuve que coordinar eso. Y... ¿dónde estamos? Un momento, por favor. Porque ahora voy a compartir mi pantalla. ¿Se logra ver mi pantalla en este momento? Perdón. César y Cristina. Sí, sí se ve. Muchas gracias, don Roberto de Lima, pero muy agradecida con este favor tan grande que me ha hecho. No necesitaba, pero yo me puse usted de frente para que me ayudara. Y estoy muy agradecida, que Dios lo bendiga, lo proteja de mi salud y siga haciendo este favor que yo lo bendiga. Muchísimas gracias, Señor, por este favor. Se lo agradezco de alma, porque yo la necesitaba, no tenía donde conseguirla, y era una buena persona que yo Un poquito más acá. A ver, ya. Okay. Esta silla, las sillas de ruedas han sido, digamos que, reconstruidas con caucho de llantas viejas, como le comenté. Y han tenido, las personas de esa ciudad de Maracaibo han tenido que idearse la forma de cómo crear nuevas ruedas con lo que hay, con la basura que hay. Y como lo dices tú, César, como lo dijo Cristina, hemos tenido que nosotros en Latinoamérica rebuscarnos. Esto no es solamente lo que pasa en Venezuela, es lo que ha pasado en Perú en algún momento, lo que ha pasado en los 80, en los 90, lo que hemos vivido y lo que sigue viviendo mucha gente en nuestras ciudades. Y hay que aprender, o sea, el concepto de moonshine o de creación de inventos, soluciones con lo que tengamos a la mano, no es algo que está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Solamente que necesitamos a eso y hacerle un proceso de secuencia paso a paso como se aplica en las fábricas, ¿no? Si pudiéramos explotar esto que hacemos de modo rudimentario, hacerlo de un proceso más profesional, podríamos, como dices, llegar lejos, ¿verdad, César? Como les comentaba. Bueno, básicamente es lo que he querido contarles.
esta experiencia personal que se hizo en el 2020. ¿Cuánto costaba ayudar a una persona con silla de ruedas? $55. Es casi, o sea, una persona que, cualquier persona puede ayudar a una persona en otro país. O sea, resolver la vida fácilmente. ¿De acuerdo? No tienes que pensar en comprar una silla de ruedas nueva de $200 o $400. Quizás podamos apoyar a mucha gente si empezamos a pensar en modo Mushen, ¿no? O sea, ok, con lo que hay ahí, ¿qué es lo que puedo crear para solucionar ese problema y tener una solución específicamente para ese problema? Y que cumpla los criterios de calidad, de seguridad, ¿de acuerdo? Y de propiedad, o sea, que cumpla todo eso, pero con el precio más mínimo. O sea, casi lo mismo que hacemos en Moonshine, podemos explotarlo en otras iniciativas que incluso pueden ser sociales, ¿no? Bien, eso es lo que quiero comentar, chicos, que pueden comentar, o sea, que podemos tener como experiencia final, Cristina, por ejemplo. Es interesante porque es cultura, como tú bien dices, ¿no? Es un tema de que justamente las cosas que nosotros vamos aprendiendo, también poderlo llevar a nuestra vida misma, nuestra vida que es del día a día, ¿no? Entonces, no solamente esto se aplica nada más en las empresas, entonces esto es en cualquier situación que uno pueda tener, inclusive en casa, ante un problema, que se me logre algo, o sea, no es de que, bueno, se me logró, lo dejo hacer, pero de repente puedo utilizar otros tipos de elementos en ese momento y al final tener lo que deseo. Entonces, es justamente es cuando uno va a tener más experiencia con este tema, justamente va de repente creando nuevas herramientas, va justamente mezclando. Creo que la parte de la creatividad se hace la persona. Entonces tú ya ves los objetos fácilmente, identificas solo lo que tienes de repente y empiezas a de repente a crear. Creo que es algo que ya se vuelve un poco ya innata en la persona, ¿no? Es un tema de que ya justamente se está fortaleciendo. Entonces, un bonito gesto. Te felicito desde ya, Roberto. Es interesante, ¿no? Es justamente es eso, ¿no? Es crear al final todo lo que aprendemos en mejora, todo lo que es mucho es cultura, ¿no? Es cultura no solo para la empresa, sino cultura para lo que nosotros al final podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Claro. César, un comentario final, Horas. Pues, ¿qué te diré? Esto de implementar Moonshine en la industria representa ahorros, representa grandes beneficios para la misma empresa. Y para nosotros como Moonshine nos va a representar mejores empleos. Y ahora, viéndolo del tema social, finalmente es, o sea, ahorros, pero también podemos generar mejor calidad de vida a la gente, ¿no? Así es, vamos a ayudar a mucha gente a que su trabajo sea más seguro, sea más eficiente, sea más productivo. Exacto. Ahora sí, gracias totales. Gracias totales. Si nos ve Carlos, tuvo que quitarse a su trabajo. Ya no tenido problemas en planta ahorita, como que está viendo la graduación y le salió un inconveniente y ha tenido que volar a planta. Entonces, de acuerdo, la cosa es que somos una bonita comunidad. Ha sido magnífico, en verdad. Ha sido magnífico conocer primero a César, luego haber entrenado a Carlos y a sus compañeros que faltan graduarse, luego finalmente conocer a Cristina y entrenarla y ver que ahora la comunidad va creciendo, hay un sentimiento bonito por aprender más, crear más con nuestras manos. Gracias totales Cristina, gracias totales César, gracias totales Carlos. Nada, ahora sí, esto es, digamos que la culminación de nuestra pequeña graduación, Cristina. Felicitaciones de nuevo por quinta vez o décima vez. Ha sido un gusto, en verdad, ver que como una esponjita, has aprendido, has querido aprender todo. Y ahora también. Gracias a todos chicos. Ahora sí, nos vemos hasta una siguiente oportunidad, ¿de acuerdo? Sí, gracias a ustedes, gracias Roberto, gracias César también por estar aquí. Gracias. Ahora, felicitaciones por tu grabación, chicas. Gracias. Ahora sí, chicos, nos vemos. Adiós, gracias, bye. Chao.